marzo, perdón, ya vamos a ver por qué, y desde la fecha recuperó estamos en los mismos niveles pre-crisis. Por lo que estamos viendo, al parecer es como si ya todo se hubiera resuelto. Por último, vamos a ver deuda corporativa que se la denomina basura o high yield, que significa alto rendimiento. Básicamente son, a diferencia de las anteriores, bonos corporativos de empresas americanas, pero con calificación crediticia son triple W o inferior. También este índice, este ETF incluye una gran cantidad de empresas, para darles algún ejemplo: Ford Motor, Netflix, Solera, Kraft Heinz, algunas de todas ellas. El movimiento fue muy similar, más sobre todo al índice que al investment grade. Empezó la caída en mediados de febrero, hizo piso 23 de marzo, igual, y desde ese momento recupera un 22% en aproximadamente 3 semanas. Eso es cómo incorporó el mercado toda la información, o por lo menos de la crisis. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué se produjo una recuperación tan rápida, o por lo menos lo que nos dejan ver los mercados, siendo que la realidad es que la pandemia sigue, los casos siguen aumentando, las economías tienen aperturas parciales en distintos grados, pero no volvemos a la normalidad aún, y creemos que no vamos a volver por lo menos hasta fin de año? Entonces, ¿cuáles son los motivos y por qué se comportó el mercado? El primero, expectativas económicas. El mercado está esperando una recuperación de la economía en B y de forma muy rápida. Y la segunda viene a través de cómo vamos a evaluar, cómo están valuadas las empresas en este momento. El segundo motivo es una cuestión de liquidez, básicamente asociado por una baja en la tasa de interés de los principales bancos centrales del mundo y por un programa de recompra de activos financieros, principalmente por la Reserva Federal de Estados Unidos, pero también vamos a ver que por el Banco Central de Europa. Bien, veamos el primer motivo asociado a expectativas de mercado, ¿sí? El mercado está esperando una recuperación en B. Es la primera de todas las imágenes, una fuerte recuperación que terminaría o descontando el mercado, y por eso vemos esa fuerte recuperación. Algunos indicadores, ¿sí?, económicos que venimos siguiendo durante la pandemia empiezan a fomentar esta hipótesis de trabajo. Para dar algunos ejemplos: consumo de tarjeta de crédito en Estados Unidos, los PMI de Europa y China. Ayer salió el dato de ventas minoristas en Estados Unidos con una fuerte recuperación mes contra mes. Producción industrial de Estados Unidos viene mejorando, y datos en general sobre vuelos comerciales, despacho de barcos o servicio de camiones empiezan a mostrar alguna demanda, ¿sí? Esto es lo que está esperando el mercado, o esto es lo que quiere que suceda, por así decirlo, y por eso por eso veíamos que tanto acciones como bonos recuperaron de esa forma, están descontando expectativas, ¿sí? Desde nuestro punto de vista, esto dependerá mucho de cuánto se tarde en controlar la pandemia. Todavía no vemos que eso suceda, también asociado a un potencial desarrollo de la vacuna, y cómo se incorporen en la economía real estos estímulos fiscales y monetarios que vamos a ver. Siguiendo un poco con esto de las... Bueno, vimos expectativa de mercado, que es uno de los puntos, ¿sí?, principales de por qué la recuperación. Ahora pasemos a tema de evaluaciones, ¿sí? Las empresas en general subieron de precio, ¿bien? Esto no se condice con lo que nos están mostrando sus balances, ¿sí?, sobre sus resultados, sus ganancias, sus ventas. Entonces se está empezando a hablar de una desconexión entre lo que es el mercado de capitales
y la economía real, ¿sí? ¿Por qué puede suceder esto? El supuesto se basa en que el mercado se adelanta o descuenta información más adelante entre 6 a 9 meses de la economía real. Entonces, como veíamos antes, el mercado está descontando un retorno, una recuperación económica, ¿sí? Lo que se puede ver en el gráfico acá es, en línea azul, el índice, el S&P que veíamos antes, ¿sí? Con una fuerte recuperación, y en naranja los resultados de las compañías después de impuestos. Y vemos una gran brecha, una gran diferencia, generalmente van acompañando, pero ahora vemos un importante hueco entre los dos, una importante diferencia. Muy similar a lo que pasó antes en torno a los años 2000, ¿sí? Eso empieza a preocupar un poco, eh, y nos hace preguntar si lo que se llama los fundamentals, ¿sí? Es decir, eh, lo que pasa en la economía real le dejó de importar al mercado y ya empieza a ir por otro camino. Ampliemos un poquito más esta información y pasemos a lo que es el indicador por preferencia de lo fundamental, que es el Price to Earning Ratio, que es el precio de las acciones dividido las ganancias de las empresas, ¿sí? Es el indicador más utilizado o el predilecto en torno a los analistas, que básicamente nos da una idea de si el mercado está sobrevaluado, está en valuaciones normales o infravalorado. Según este gráfico, en la línea azul, vemos que estaríamos en torno a niveles de 24, ¿sí? Bastante por encima de la media. Tengamos en cuenta que acciones subiendo, pero ganancias bajando, nos eleva este ratio en niveles muy altos, ¿sí? Comparable a la zona de 2000, que también fue eh, lo de la burbuja.com. Y esta desconexión que vemos entre economía real y mercados financieros solo será validada o permitirá en un futuro que los mercados sigan en sí, en donde lo vemos, o que sigan subiendo, es una recuperación, como veíamos antes, en B, una recuperación fuerte de toda la economía en general. Pero vayamos un poquito más en detalle para ver si esto realmente puede suceder en el año que viene, ¿bien? En el gráfico vemos este mismo ratio, pero proyectado hacia el año siguiente, ¿sí? Y lo que se hizo fue analizar las últimas 11 recesiones en Estados Unidos desde el año 1947, y qué es lo que pasó con las ganancias de la empresa durante esa recesión y luego, ¿bien? Los datos que arrojó es que en promedio, durante una recesión en Estados Unidos, las caídas en los resultados de las empresas son del 11%, mientras que salida de esa recesión, las ganancias recuperan un 15%. Entonces, en base a eso, se elaboraron 3 escenarios para determinar si el año que viene las evaluaciones que vemos hoy en el mercado, los precios de mercado, pueden continuar siendo así, o podemos ver una eventual baja en los mismos. Veamos el primer escenario. En el primer caso, el escenario de base, lo que muestra es la recuperación en B, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Un price earning ratio que se mantiene en los niveles actuales, ¿sí? Valida los precios de mercado, ¿ok? Pero estamos hablando de una recuperación. Este es el escenario de la recuperación en B de la economía. Una recuperación que más o menos está descontando un 15% de recuperación en las ganancias de las empresas. En el segundo escenario, las ganancias se mantienen en los niveles actuales, por lo cual nos lleva a este ratio a niveles de 20 veces las ganancias, y ya estamos hablando de escenarios muy similares a 2000, que fue la crisis de las .com, y estaríamos hablando de un escenario donde, en términos relativos, las acciones estarían caras, ¿sí? Por lo cual nos va a decir que no vemos mucho, no le vemos mucho resto, y estaría implicando una
recuperación económica mucho más paulatina. En el tercer escenario, el último, el peor de todos, implica no recuperar nada en términos económicos, que las empresas sigan con los problemas, seguimos viendo casos de quiebra, ¿sí? de concursos, y lo cual nos lleva a una evaluación por encima a lo que fue en los años 2000, ¿cierto? 26 veces las ganancias de los precios, por lo cual estaríamos hablando de que el mercado está caro, ¿bien? Entonces, viendo un poco este escenario, no estaríamos viendo, o podríamos pensar que las valuaciones que vemos hoy de los precios de las empresas, también de las deuda corporativa, no estarían siendo caras o tendrían fundamento siempre y cuando se condice con una fuerte recuperación económica. El interrogante es si esto sucederá y cómo se comportarán a continuación los mercados. Esto es un poco el primer motivo de la fuerte recuperación en los índices. Veamos el segundo, que también tiene mucha o bastante incidencia. Empezada la crisis, o empezada la pandemia, en torno a las primeras semanas de marzo, hubo una fuerte respuesta de los principales bancos centrales del mundo, ¿sí? Principalmente Estados Unidos y Europa, desde el punto de vista monetario, para tratar de estimular la economía o para tratar de ponerle un piso a la caída, ¿sí? Principalmente tenemos que bancos centrales, el de Estados Unidos baja la tasa de referencia de 150 puntos básicos a una tasa cero, y en el Reino Unido la bajan 65 puntos básicos, ¿bien? Y a su vez, a esto se le suma un programa de recompra de activos en Estados Unidos, básicamente de una gran cantidad de títulos para darle liquidez al mercado, de letras del tesoro, hipotecarios, papeles comerciales, ETF, bonos corporativos, que fue la novedad, y deuda municipal. Mientras que el Banco Central Europeo también anuncia una medida similar, con un programa de 120 billones de dólares hasta fin de año y un programa de emergencia de 1.4 trillones hasta mediados del año que viene. Lo interesante de esta implementación por los bancos centrales, más allá de la cantidad de dinero, fue la velocidad de respuesta. En el gráfico podemos ver en línea roja la respuesta de liquidez en este año, ¿sí? En 2020, tomando como base el inicio del mercado bajista. ¿Bien? El mercado bajista es cuando el índice de las acciones supera una caída de 20%. Vemos que inmediatamente empezó ese mercado, los bancos centrales inyectan liquidez casi automáticamente. Esto se diferencia mucho o nos sorprende sobremanera, ya que vemos 2000 y 2007, crisis anteriores, se demoró muchísimo más la respuesta, en promedio más de 200 días. Y el otro punto, o sea, el punto principal fue la rapidez, y el segundo punto fue, en el año 2000 solo se aplicó una medida, que fue la baja de interés. En el año 2008 paulatinamente fueron una medida atrás de la otra para tratar de salir de la crisis, implicó baja de interés primero y después lo que se llama el relajamiento monetario, básicamente un programa de compra de activos que se fue modificando con el correr del tiempo, pero demoró en implementar los bancos centrales esas medidas. Ahora la novedad es que fue prácticamente automático, con un programa fuerte, rápido y combinado. Fue tasa de interés más compra de activos. Veamos cómo fue particularmente el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿sí? En la línea azul, esto es un gráfico de 10 años, ¿sí? En la línea azul vemos los activos que aparecen en el balance de la Reserva Federal, ¿sí?
al principio del gráfico fue la primera respuesta en la crisis del 2008, empieza el Banco Central a comprar activos para promover liquidez e impulsar la economía a través de impulsos monetarios, ¿sí? Al último pasan todos estos años, pasan aproximadamente 9, 10 años, durante 2018 o al comienzo de 2018 empieza a tratar de retirar liquidez la Reserva Federal, vemos una pequeña caída en el gráfico en trillones de dólares, y luego empieza la crisis, un importante salto de los activos, básicamente por compra de Treasury Bills y activos hipotecarios, ¿sí? En la línea roja es la tasa de referencia de la Fed, ¿bien? Básicamente lo que implicó la medida en esta crisis fue una baja a tasa ceros, ¿sí? Como lo vemos en el gráfico, actualmente estamos en cero, y una confirmación durante esta semana que esas tasas se van a mantener así hasta 2022, ¿sí? 2 años más de impulso monetario. Básicamente, eso en cuanto a tasas. En cuanto al programa de recompra de activos, es de aproximadamente 80 billones de dólares para Treasury Bills por mes y 40 billones de dólares por mes para otro tipo de activos. ¿Ok? Ahora, tratemos de ampliar un poco más esta imagen para poner un poco más en contexto. Esta compra de activos, ¿cómo empezó? Cuando empezó la crisis, la Fed tenía aproximadamente unos 4 trillones de dólares entre distintos tipos de activos, pero que había ido comprando a lo largo de los últimos 10 años al mercado para esta inyección de liquidez. Empieza el programa y este nivel pasa de 4.1 trillones a 7.1, ¿sí? Y este aumento dentro de los activos está explicado principalmente, o en un 80%, por la compra directa de Treasury Bills y de créditos hipotecarios. ¿Bien? Eso lo vemos en el gráfico azul, ¿cierto? Y el gráfico rojo es el índice. Llama poderosamente la atención cómo el mercado hace piso cuando la Reserva Federal comienza con esta inyección de liquidez. Entonces, el mercado lo que hizo fue, en alguna medida, responder a todo este estímulo monetario, ¿sí? A todo este sobrante de liquidez o exceso de liquidez que se vio en un primer momento. Un punto bastante importante en los países desarrollados, en los países emergentes podríamos decir que este exceso de liquidez generalmente genera inflación en los precios de la economía real, mientras que podríamos decir que en los países desarrollados todo este exceso de liquidez se va hacia activos financieros. Como este fue el caso, la rápida recuperación en los principales especies o activos financieros en los últimos 3 meses, ¿sí? Entonces, este fue el segundo motivo o la segunda explicación de por qué vimos esa recuperación fuerte en los precios. Y para ponerlo en otro contexto, para mirarlo desde otra forma, o para tener otro punto de vista, por así decirlo, podemos tomar todo ese dinero que está en circulación en Estados Unidos y tomar el índice o lo que valen las empresas y dividirlo por esta cantidad de dinero a través del el agregado monetario M2, ¿sí? Que básicamente consiste en todas las monedas y billetes que están en circulación, más algunos depósitos de corto plazo, es decir, que no son efectivos, pero que se pueden hacer efectivos de manera rápida, lo cual nos llevaría a decir que en términos relativos las acciones no estarían en máximos históricos y que podríamos seguir viendo una recuperación. Esto lo podemos observar en la línea negra, ¿sí? Que
que es el resultado de esta relación, lo que nos permite ver que no estaríamos en máximos y que no nos extrañaría ver que los mercados siguen mejorando, ¿bien? Eso desde el punto de vista de liquidez. Ahora unos comentarios finales para cerrar con esta explicación. Si bien vimos que estos son los principales motivos, o creemos que son los principales motivos de por qué el mercado recuperó de esa forma, cuando en la economía real vemos que va a ser un año en general en términos malos, vamos a seguir viendo empresas declararse en quiebra, ¿sí? o por ahí creemos que va a ser una recuperación un poco más lenta, o un potencial riesgo de una segunda oleada, ¿bien? Nos preocupa un poco de que esto no haya sido el fin y que por más de que en términos de evaluación, en términos de expectativa, en términos de liquidez, el mercado puede ya haber finalizado un bear market, nosotros creemos que no es tan así y estamos vemos muchos riesgos potenciales de que siga habiendo un mercado bajista. Bien, dentro de los dos motivos que vimos anteriormente, principalmente creemos que la recuperación o la vuelta a máximos viene principalmente asociada por la liquidez, ¿sí? Por la inyección de liquidez por parte de la Fed, y tratamos de no subestimar este impacto de la recesión, si bien los indicadores económicos tratan de parecer prometedores, distan mucho de lo que era pre-crisis, o como para tener un dato, en Estados Unidos se perdió en un mes una cantidad de empleo igual a la que se recuperó, a la que se logró crear en los últimos 10 años después de la crisis del 2008. ¿Sí? Hay un potencial un riesgo de entrar en una crisis financiera producto de que si la recesión sigue impactando y las empresas se siguen declarando en quiebra o entran en concurso, llegue de alguna forma a afectar a los bancos y desembocar en una crisis muchísimo peor a la que vimos en el 2008. Y por último, si bien creemos que esto no ha terminado o seguimos viendo bastante riesgo potencial en economía real y también lo que podría ser una vuelta a la volatilidad de los mercados, una frase que por ahí comentamos mucho acá en la oficina es que por más de que vemos que la crisis puede continuar, no es recomendable o hay que tener mucho cuidado en ir en contra en un mercado, como lo vimos recién, que tiene un contexto de hiperliquidez y una emisión monetaria brutal. Eso en líneas generales un poco lo que vimos, cómo se estuvo comportando el mercado internacional y un resumen de los principales motivos. Ahora los dejo, pasan a continuación con Carla para ver un poco el panorama macro local. Bueno, hola a todos, espero que se esté escuchando bien. Lo que vamos a poner un poco en perspectiva es qué es lo que está pasando a nivel macroeconómico en Argentina y cómo eso nos está impactando en los mercados. Para poner un poco en perspectiva en qué estamos parados, me parece que podemos poner un poco en consideración qué fueron las medidas que se tomaron en términos de acciones de política monetaria. Nuestro país ha impuesto un paquete de políticas fiscales y financieras que prácticamente alcanza un 4% del PBI. Es bastante importante en términos de nuestra espalda financiera, pero si lo ponemos en comparación con el resto de los países, en realidad parece que cada cual puede hacerlo en la medida que tenga la fuente para poder financiarlo. Este gasto que fue extra, digamos, en este contexto de pandemia y de que no genere tampoco una crisis económica, fue destinado principalmente a subsanar empresas y dar facilidades a los créditos para poder por ahí ayudar un poco al cese de la actividad que estamos viendo. Ahora, estas medidas en realidad sí tienen un costo y por cada mes que se extiendan, por ejemplo, medidas como el ingreso familiar de emergencias y los créditos ATP, que son los que estuvimos viendo, por cada mes que se extiendan tengan en consideración que
cuesta prácticamente un 0% del producto. Entonces, si nosotros extendemos que las medidas iniciales que representaban en abril un 3% del producto, si a diciembre estas medidas se mantienen, incluso post-crisis, supongamos que en diciembre ya hayamos subsanado el tema de la pandemia, de mantenerse medidas de gasto social como las de este tipo, el gasto que implica en el producto es bastante importante. Entonces, el costo fiscal en definitiva debe depender de la duración del confinamiento. Esto lo estuvimos viendo y de hecho este mayor gasto también va de la mano con menor recaudación, menores ingresos, por principalmente la caída en la actividad. De hecho, uno de los índices uno de los impuestos que cayó bastante es el IVA. Entonces vemos que los gastos creciendo al 96%, datos en abril, y los ingresos creciendo recién al 14%, nos da un resultado primario de 228.000 millones de déficit contra un superávit, un pequeño superávit que habíamos conseguido el año pasado. Si se traduce esto hacia fin de año, lo que podemos esperar, por lo menos, es al menos un déficit del 6% del producto. ¿Cómo se financian estas medidas? Bueno, no tenemos superávit, o sea que los ingresos no están compensando los gastos, no podemos acceder al endeudamiento, si bien la curva de pesos parece estar normalizada, en realidad todo depende del tema de la resolución de la deuda externa, entonces queda recurrir a la emisión monetaria, y eso fue lo que efectivamente vimos. En este gráfico les muestro cómo evolucionó la base monetaria hasta mediados de abril. La base monetaria, si la comparamos contra octubre, que fue cuando empezó a acelerarse, incluso con la administración anterior, subió un 83%. Luego empezaron a implementarse algunas medidas de esterilización que vinieron de la mano de rearmarse de un stock de líquido y de fijar tasas de interés. Sin embargo, cuando consideramos el M2, que también les comentaba Alan recién, que además de los billetes en circulación, también considera los depósitos de corto plazo, vemos que acontece lo siguiente. En realidad, esta esterilización no se manifiesta en el M2, que viene subiendo desde el año pasado prácticamente un 100%. ¿Esto es gratis? No, en realidad vemos que prácticamente todo el déficit fue financiado a través de emisión monetaria y de la asistencia del Banco Central al Tesoro para subsanar ese déficit. Esto tiene sus impactos que, por ejemplo, en términos de inflación, hasta el momento no lo vemos. De hecho, en los últimos 2 meses tuvimos los registros más bajos de inflación, que no lo teníamos desde noviembre de 2017. Y esto se explica principalmente, vamos a recurrir a la fórmula de Fisher, y no es para una clase económica, pero me parece que es súper fácil de entender, que si bien hubo muchísima emisión en la cantidad, o sea, muchísimo aumento en la cantidad de dinero en la economía, la velocidad de circulación por las medidas de confinamiento es baja. Y en una economía tan dependiente del cash, del efectivo, esta velocidad de circulación en un contexto como el actual es considerablemente baja. Y otro motivo también es por los precios regulados, que de hecho cayeron en el último dato de inflación. Sin embargo, esto no creo que se mantenga así por mucho tiempo. En la medida que se empiecen a liberalizar algunas de las actividades, podemos empezar a ver alguna aceleración en la inflación, y que va a venir de la mano de, primero, la liberalización de la cuarentena, de que hay altos niveles de monetización del déficit y el margen para seguir absorbiendo ese exceso de liquidez por ahí está un poco limitado, teniendo en cuenta de que ya el stock del ELIC, de haberlo desarmado hasta marzo, ya alcanza un 2,5 del producto. También puede verse influenciado por alguna devaluación que en algún punto es inminente, ya sea del tipo de cambio oficial o a través de algún desdoblamiento cambiario que implique validar tipos de cambio financiero, que está alrededor de 110 pesos dentro de los precios, y alguna liberación o por ahí descongelamiento de las tarifas, ya que en un contexto en el que hay elevado gasto social, por ahí reasignar partidas se vuelve necesario. De hecho, el REM lo empieza a cuantificar, nosotros creemos que va a ser superior a esto, pero ya se empieza a ver una aceleración para los próximos meses, que es el correlato de mayor circulación del dinero. Si bien no tuvo su impacto en inflación, por lo que les comentaba, sí tuvo su impacto, y acá lo que les grafico es la brecha cambiaria, tanto del dólar contado con liqui y el MEP contra el tipo de cambio oficial. Vemos, que llegó a sus máximos a mediados de mayo, donde la brecha contra el tipo de cambio oficial
era superior al 80%. Tras varias medidas que vamos a comentar en breve, llevaron esa brecha a los niveles de ayer, que está alrededor del 54 o 50%. ¿Esto fue gratis? Y de nuevo, no. Acá les ilustro más o menos cómo fue la evolución de el tipo de cambio y cómo vemos que este gap se empieza a ampliar y que las medidas que se fueron imponiendo, sobre todo desde el año pasado, post elecciones, pueden tener su impacto en el corto plazo, pero en realidad no deja de evitar que el tipo de cambio suba. A fines de abril vimos algunas limitaciones para los fondos comunes de inversión, con la intención de que no inviertan en moneda en instrumentos de moneda extranjera y que no tengan tenencia de moneda extranjera, aquellos que tengan cotización en pesos, con lo cual intentaba controlar el dólar, pero en realidad lo que tuvo más efecto fue la cantidad de regulaciones más recientes que dan a las empresas y a las personas humanas la incompatibilidad entre poder comprar dólar financiero y tener que comprar el dólar del banco o ser por ahí beneficiario de alguno de estos créditos. Algo que no es menor y que empezamos a ver en el último mes prácticamente, es esa devaluación por goteo que está llevando adelante el Banco Central en una tasa constante, que de hecho le fue comiendo bastantes reservas llevar esa devaluación a tasas constantes, que por lo general era del 0,13%, de hecho, de forma diaria les llevó prácticamente 1.500 millones de dólares durante todo ese periodo. Si bien estas medidas lograron contenerlo de forma temporal, también, de nuevo, tuvieron sus consecuencias, y esta es la evolución de las reservas brutas, que vemos que ese descargue o estas medidas para tratar de contener la brecha del dólar financiero contra el dólar oficial, se comió gran parte de las reservas, pero eso no es tan preocupante como cuando miramos las reservas netas, que si bien ahora están alrededor de 7.000, a mediados de mayo estaban alrededor de 6.600, y era uno de los niveles mínimos prácticamente de las últimas décadas. Yendo un poco al tema de la deuda, y como para cerrar un poco este tema, esta es la oferta, por lo menos la que se la publicó, porque si bien se habla de ofertas mejoradas, en realidad no hay ninguna oferta oficial, porque todavía siguen los acuerdos de confidencialidad. Lo que vemos que la propuesta del gobierno, en definitiva, consiste en no abonar ni intereses ni capital prácticamente por los primeros 5 años, y pasar prácticamente toda su gestión sin hacer ningún pago ni de capital y muy pocos pagos de intereses. Acá les muestro cómo son las diferencias entre los perfiles de la deuda. La línea gris nos muestra cómo es la situación de la deuda actual, y por lo que vemos no es esencialmente un problema de solvencia, o sea, en términos de sustentabilidad, este no es un problema de solvencia, porque la deuda no es alta en términos del PBI, cuando en realidad se tiene en consideración la deuda intra del sector público, sino que es un problema de liquidez. Fíjense que la deuda está concentrada en los primeros 4 a 5 años hacia adelante. La línea azul es la que muestra la propuesta que hace el gobierno, que es la que le mostré anteriormente, y la línea amarilla es la contrapropuesta que hicieron los grupos de bonistas del exterior, que más allá de que hay diferencias en valor presente neto, pareciera que el gobierno puede ceder ciertos puntos sin necesariamente complicar la sostenibilidad de la deuda. De hecho, si evaluamos a la exit deal, que tras la baja por ahí en las tasas, en los spreads de deuda emergente, parece validarse una exit yield en torno al 10%, que antes era un concepto que estaba en duda. Las propuestas estaban en torno al 75% para los bonistas y un 40% para el gobierno, y en el términos de la negociación, ambas partes fueron cediendo. Lo lógico es que se encuentren en un punto intermedio, en torno al 55% de valor presente neto, pero si bien mañana vencía de nuevo la extensión del plazo para lograr un acuerdo, ayer se dio a conocer ese comunicado ad hoc del grupo ad hoc de bonistas, y pone un poco en tela de juicio qué es lo que va a pasar mañana y si realmente va a haber un acuerdo. Por ahí el mercado tenía el consenso de que eso iba a pasar, hoy por hoy está un poco en duda, porque los términos en los que se están
tratando, por lo general son diferentes para ambas partes. Por ahí Argentina está ponderando muchísimo la sostenibilidad, pero no pone en consideración lo que es el mercado en sí en el mundo. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los próximos pasos de resolverse la deuda? Hay que ver cuál va a ser el tratamiento de la deuda bajo legislación local. Se espera que se haga el mismo tratamiento y que de hecho sea de una forma mucho más fácil porque los requerimientos legales por ahí son un poco más livianos para Argentina. Se habla de quizás alguna especificación, pero por ahí está puesto un poco en duda, teniendo en cuenta de que eso puede generar presiones cambiarias aún. Y no creo que sea algo difícil de lograr, teniendo en cuenta de que es bastante menor, son 18 billones, nada más el nivel de deuda. En cuanto a la deuda en pesos, pasa una cosa importante, el 22 de junio van a vencer 130.000 millones de pesos del BOPOMO, o del bono que ajusta por política monetaria, que es el TJ20. Esto plantea un dilema importante porque puede poner un poco en tela de juicio la intención del gobierno de normalizar la curva en pesos, ya que prácticamente un 65% de la tenencia de este bono está en manos de un fondo internacional que es PINCO, con lo cual cualquier elección que haga el gobierno en términos de pagarlo todo con emisión o de darle un nuevo bono o de no pagarlo, tiene sus consecuencias y puede ejercer sus presiones cambiarias. Se dio a conocer, de todos modos, esta semana, una nueva licitación de instrumentos en dólares, lo cual sorprendió bastante el mercado porque mostró cierto pragmatismo de parte de Guzmán, de nuestro ministro de Economía, ya que parece una buena forma para darle salida a los tenedores internacionales de los instrumentos que tienen en pesos. Entonces se permite hacer un canje de bonos en pesos por bonos en dólares y eso quitarle peso a las presiones cambiarias. Se daría en 3 partes, la primera sería el 7 de agosto, me parece una fecha muy importante porque habiendo estado ya en déficit, en default nosotros, perdón, se había perdido un poco el límite a través de el cual el gobierno necesitaba alcanzar un fin, darle un fin a la negociación y que esencialmente venía por el lado de las limitaciones que nos ponía la macro. Hoy, lograr un acuerdo antes del 7 de agosto parece razonable porque los nuevos instrumentos en dólares vendrían de la mano con los instrumentos que resulten de la reestructuración. Luego vendría la parte de la deuda con el FMI, que hoy por hoy nos viene respaldando, pero tengan en cuenta que en junio del año que viene entraría el primer desembolso y eso puede llegar a generar tensiones, ya que un nuevo acuerdo o mantener el acuerdo actual con el FMI implica un montón de ajustes, sobre todo del plano fiscal, y un gobierno como el actual probablemente no esté dispuesto a hacer ese tipo de sacrificios en el plano sobre todo en los ajustes en términos de gastos, en los gastos sociales. ¿Qué va a pasar hacia adelante? Bueno, tenemos 3 interrogantes principales sobre los cuales hacemos foco para el segundo semestre del 2020. En definitiva, la evolución del segundo semestre de las variables financieras, de las variables de mercado, va a depender de cómo se resuelva el tema de la deuda externa, de cómo salgamos de la crisis sanitaria y esencialmente de cómo salgamos de la crisis económica que nos está dejando el coronavirus, y de una vez resuelto esto, ¿cuál va a ser el plan económico hacia adelante? O sea que hoy por hoy no tenemos previsibilidad, sobre todo para los próximos años, está todo sujeto a lo que pase en el corto plazo. Eso es bueno nuestra presentación, esperamos que les haya sido de suma utilidad y estamos dispuestos a responder preguntas en el caso de que hayan surgido algunas. Bueno, Carla, muchas gracias entonces por la presentación y también a Alan. Quedamos abiertos a algunas preguntas que deseen hacer a alguno de los oyentes.
Bueno, ahí para Carla o Alan, nos hace la pregunta Raúl de alguna opción de inversión en cuanto a una repatriación de activos. Bien, perfecto. Buen día, Raúl, ¿cómo estás? Para poner un poco más en contexto, porque por ahí no entiendo la pregunta, dólares repatriados en el sentido de buscar alguna alternativa de inversión o qué instrumentos estamos utilizando recientemente en dólares. Sí, concretamente opté por usar esa resolución de AFIP permitiendo repatriar un porcentaje para el cual te permite una tasa de impuesto a los bienes personales inferior. Ese dinero repatriado está en una cuenta en el banco, pero el tema sería saber si se puede. Creo que estaban formulando algunos proyectos de inversión, como algún fondo, algo que permitiera el gobierno que esos fondos no estén allí ociosos. Tengo entendido. Sí, así es, Raúl. En principio lo que establece la normativa son algunos vehículos de inversión, algunos fondos de economía real y algunos fondos o activos financieros bastante restrictivos a la lista, desde lo que nosotros podemos acceder desde Drachma. En principio eran fondos como una inversión que cumplían con esta normativa, pero dado el inicio de la pandemia se han frenado, ¿sí? Eran fondos específicos para esta repatriación. Todos los administradores de fondos lo frenaron de momento, ¿bien? Por lo cual no los disponemos, o en una primera instancia no los disponemos. Veremos si luego de pasada la crisis los administradores lo vuelven a retomar al asunto y lo podemos disponer para generarle un interés o una renta a los mismos. Eso en cuanto a activos financieros que podamos acceder de Drachma. Después hay otras alternativas, como lo son algunos fondos o algunas inversiones en activos de economía real, pero bueno, no tenemos acceso a eso a través de la oficina, ¿cierto? Bien. Estaremos haciéndoles llegar, sí, seguramente cuando se vuelva a retomar todo este asunto, las propuestas de los fondos, justamente para estos tipos de dólares que son repatriados. Bien. Bueno, perfecto, muchas gracias, Alan. No sé si alguno de los que está acá presente tiene alguna duda o consulta más. Algo, acá me dice Andrés, ¿qué alternativas de inversión en dólares de riesgo moderado recomiendan en un escenario como el que estamos viviendo actualmente? Bien. Hola Andrés, ¿cómo estás? En términos de las alternativas de inversión en dólares, principalmente están asociadas a fondos, tanto sean de custodia local como de custodia en entes de custodia en el exterior. Nosotros contamos con algunos fondos comunes de inversión que no tienen asociado riesgo local. Esa es una de las principales características que buscamos para salir un poco de este contexto. Hay alternativas que son relativamente líquidas y que no requieren más que tener los dólares para poder suscribirlos, y eso lo pueden hacer a través de nuestra, bueno, desde aquí mismo de la oficina, de fondos, por ejemplo, que inviertan en bonos del Tesoro de Estados Unidos, que algunos con un poco más de riesgo, que invierten en obligaciones negociables de otros países, y que la verdad que si bien se vieron relativamente afectados en el mes de marzo, producto de todo el contexto internacional, han logrado recuperar en gran parte las pérdidas. Y con respecto a los fondos con custodia en el exterior, nosotros trabajamos con Investec y Neuberger Berman, con fondos que son relativamente muy variados y que tienen mucha cobertura en este contexto y nos permiten acceder a una nueva cartera de inversiones que
que por ahí en Argentina, con las posibilidades que tenemos, no lo contamos. Así que cualquiera de las dos alternativas, cualquier cliente, por ahí las de fondos en el exterior requieren algún monto mínimo para que los costos fijos que suele tener no sean tan representativos, pero en definitiva cualquier cliente los puede acceder. Bien, buenísimo, Carla. Espero que haya quedado contestada la pregunta. Ahí responde Andrés. Gracias a vos. De vuelta, no sé si algún oyente tiene más alguna pregunta, o bueno, también por una cuestión de tiempo, nos parece prudente ir terminando la reunión por hoy. Muchas gracias a todos por participar, y si queda alguna pregunta que no sea resuelta, pueden consultarnos obviamente a nosotros, tienen nuestros teléfonos, así que siéntanse libres cualquier cosa. Muchas gracias a todos por haberse acercado y participar de este call. Cualquier duda o consulta, bien como dice Carla, nos preguntan y nos podemos explayar un poquito mejor. Espero que tengan muy buena jornada. Hasta luego. Alan, Carla, mil gracias por las explicaciones. Desde Dragma los saludamos a todos, un gusto y bueno, nos veremos en el próximo call o conferencia.